El Señor les bendiga, amados hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por permitirnos compartir esta palabra de Dios para sus vidas. Y quiero hacer una breve oración poniendo en las manos del Señor este tiempo para que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Padre eterno, gracias te doy por permitirme ser un canal de bendición para tus hijos. Hoy te pido que esta palabra quede grabada en la mente, Señor, en el corazón y sea puesta por obra, Señor. Levanta, exhorta, reprende, corrige y ayúdanos, Señor, a través de tu bendita palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, quiero compartirte este mensaje que podemos poner un título que se llama Zarandeados como el trigo. Creo que hemos leído este versículo, este pasaje en múltiples ocasiones y quiero que lo leamos ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo del 31 al 34. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Aleluya. Fíjate, la palabra de Dios nos indica que Jesús estaba al final de su ministerio. Sabemos que Jesús, dice ahí mismo en Lucas, en el capítulos antes, que era Jesús como de 30 años cuando inició su ministerio. Tuvo 3 años de ministerio terrenal. El primero fue de preparación. Fue ahí donde junto a sus primeros discípulos, entre los cuales estaba Pedro. Después, más adelante, el segundo año, vemos que fue el año de bendición, ¿verdad? De popularidad de Cristo. Y el tercer año fue el año de persecución, donde se levantaron sus detractores, entre los que estaban los escribas y fariseos. Durante esos 3 años, uno de los primeros discípulos fue Pedro, Andrés y algunos otros pescadores. Y entonces Pedro, hermano, estuvo todos esos 3 años con el Señor, comía con él, dormían ahí cerca. Pedro estaba con el Señor cuando hacía milagros, cuando daba sermones. Pensaríamos que este hombre llamado Pedro, ¿verdad? Que el Señor lo levanta como un personaje icónico entre los apóstoles. Era un hombre fuerte, un hombre maduro. Dios le reveló, ¿verdad? Dice la palabra de Dios cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el que se levanta cuando Jesús caminaba por el mar y caminó por el mar. Este hombre también fue uno de los hombres que vio resucitar a diferentes muertos. Fue Pedro, de los íntimos de Jesús. Pedro lo vio al Señor en gloria y en el Getsemaní. Podríamos decir que Pedro fue un hombre que estaba maduro, fue enviado entre los 12 a predicar y luego entre los 70, y llegaron regocijados de que habían hecho grandes cosas. Pero llegamos a este punto en el último año en que Jesús estaba siendo perseguido por los escribas y fariseos. Y nos situamos exactamente en la cena del Señor. Está Pedro, está el Señor, están los discípulos. Y antes de ser entregado, el Señor le hace esta declaración a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para que sean zarandeados. Yo creo que en la mente de Pedro dijo: Señor, qué bueno que eres mi amigo, qué bueno que tú estás conmigo y que no se lo permitiste. Pero la respuesta del Señor fue: y yo he rogado al Padre que no les falte fe. A veces, hermano, el Señor permite que seamos zarandeados, pero algo que me llama la atención es que dice que este Pedro fue alguien que el Señor pidió que el Señor le permitió a Satanás zarandear tanto a Pedro como a los discípulos. ¿Por qué el Señor lo permitió? Lo primero es que cuando dice aquí en el versículo 31, dijo también el Señor.
Esta palabra, Señor, en el griego es el kurios. Sabemos que kurios es el dueño, el Señor, el Todopoderoso. Por eso es que en los primeros siglos comenzaron a perseguir a los cristianos porque no se atrevían a decir esa palabra al emperador, ¿verdad? El kurios, porque ellos sabían que el único kurios, el único Señor, el que gobierna, el que vive y reina era Jesucristo. Pero hermano, regresamos con Pedro. Pedro, hermano, iba a ser zarandeado por Satanás. Satanás sabemos que es adversario, es el enemigo. En Job, ahí en el capítulo 1, vemos cómo se presenta delante de Dios, entre los hijos de Dios se presenta y entonces va a acusar a Job. El Señor le permite que sea tocado Job. El Señor le permite, pero limita también a Satanás para que no vaya más allá de lo que Dios le permita. Quiero decirte algo, hermano, a veces Dios permite ciertas cosas. A veces el Señor lo permite porque tiene grandes propósitos. Como hijos de Dios, nuestra fe tiene que ser sometida a prueba, dice la carta a Pedro. Nuestra fe más preciosa, ¿verdad? Que el oro tiene que ser sometido a prueba, porque tenemos que dar ese fruto. Tenemos que mostrar que amamos al Señor, no por lo que nos da, que amamos al Señor, no porque nos vaya bien. Amamos al Señor porque Él es el kurios, el Señor, el Todopoderoso, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Hermano, el propósito de Satanás vemos ahí en el libro de Job, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 11. Pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El capítulo 2, versículo 5 dice algo muy similar. Pero extiende tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Satanás es el adversario. Él odia a los hijos de Dios, hermano. Él nos odia. Él no es rival para el Señor, hermano, porque el Señor lo destruye con el solo decirlo, hermano. Pero Él se ha autoproclamado el enemigo de nosotros, la iglesia. Nos odia porque Él sabe su fin y no quiere que nosotros estemos en la presencia de Dios. Él nos odia porque el Padre nos ama, porque Jesús dio su vida por nosotros. Y lo que quiere hacer es hacernos volver de donde el Señor nos rescató. Pedro, aunque ya había mostrado signos de revelación, de madurez, aún tenía que ser zarandeado. Y Dios lo permitió. Dios lo permitió para que Pedro fuera fortalecido y para que no renegara de la fe en Cristo Jesús. Esta palabra que dice ahí, regresando a Lucas capítulo 22, 31, dice: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Y bueno, hermano, el Señor es específico. Todo lo que está escrito fue inspirado, de tal manera que Lucas, el médico, escribió lo que el Espíritu Santo quería que escribiera. Y me llama la atención cómo el Señor es específico y dice zarandeado como a trigo. En la provincia, en el campo, hermano, el proceso siempre para poder sembrar lleva un proceso, ¿verdad? Para que el grano sea usado lleva un proceso. Y quiero explicarte brevemente. Lo primero es que la tierra tiene que ser removida, tiene que ser arada. Eso es lo primero. El Señor prepara nuestros corazones, ¿verdad? Lo segundo, como es en la parábola, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar. Entonces sale el trigo, es sembrado. Poco después, entonces, ya que está sembrado, se tiene que regar. Y la palabra de Dios dice que el Señor envía, dice en Deuteronomio 11:14, que el Señor enviará la lluvia temprana y tardía. La lluvia temprana se da
a finales del otoño para que pueda germinar la semilla. Y la lluvia tardía se da en el verano para hacer crecer y madurar la siembra. El Señor nos va a hacer crecer, hermano, nos va a hacer germinar, pero también nos va a hacer madurar. Una vez que está lista la mies, entonces ya está lista la cosecha. Lo siguiente es que se empieza a segar, se empieza a cortar, y después de que se corta se hacen gavillas, se hacen manojos, y esas gavillas representan nuestras vidas. En Génesis, cuando José tiene un sueño, una revelación, dice que estaban esas gavillas y que lo representaban él y a sus hermanos. Nosotros somos esas gavillas. Una vez que están las gavillas de trigo, hermano, entonces se llevan a un lugar que se llama la era, y ahí en la era se extienden. La era es un lugar específico donde se extiende, es como un solar en donde se extiende la mies para que pueda secarse y pueda empezar el proceso. En esa era se empieza a trillar, dice en Corintios 9, del 9 al 10, no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. Cuando se trillaba, una vez que estaba en la era, entonces pasaban los bueyes como una especie de carruaje atrás que tenía navajas filosas que servían para cortar e ir separando el grano. Empezaba ahí el proceso de depuración del trigo. Después de que estaba trillado, entonces llegaba el campesino con el aventador, y el aventador es una especie de trinche que aventaba, literalmente es aventar, y cuando venía una brisa, al aventarlo, lo que hacía era que separaba la cascarilla, lo que no servía, y caía el grano. Pero aún así el grano todavía no desprendía toda la cáscara, todo lo que no servía. Y finalmente, hermano, el último de los procesos para que estuviera listo para utilizarse el trigo era el zarandeo. El zarandeo también se conoce como cernir, y se ponía en una especie de cernidor. Y entonces se empezaba a sacudir con violencia, de tal manera que caía el grano limpio, y en el cernidor o en el zarandeador ahí quedaba todo lo que no servía. Hermano, Pedro había pasado ya por muchos procesos, pero todavía tenía que ser zarandeado para que esa semilla pudiera dar fruto y pudiera ser utilizada. Hermano, el Señor de la misma manera, primero quizá nos está trillando, y duele cuando el Señor nos empieza a trillar, luego nos avienta y finalmente nos zarandea. Hermano, hoy el mundo, la iglesia ha sido zarandeada por toda esta situación, pero el Señor nos está preparando, nos está limpiando, hermano, nos ha zarandeado de tal manera que el Señor está limpiando su iglesia y nos va a utilizar de una manera extraordinaria. Después que Pedro fue zarandeado, se levantó en el día de Pentecostés, hermano, y empezó a predicar el evangelio y ganó 3,000 personas. Más adelante iba con Juan en el templo y ahí ganó otras 5,000 personas para gloria y honra del Señor. Ese hombre que todavía antes de que Jesús fuera crucificado mochó orejas, se dio cuenta el Señor que tenía que ser zarandeado. Hermano, nosotros somos ese trigo y el Señor es ese hermoso hombre que está al pendiente de nosotros, nos está cuidando, nos está limpiando para usarnos para gloria de su nombre. Hermano, Pedro, después de que fue zarandeado, quiso retroceder, regresó, hermano, a pescar. Pero fíjate lo que dice esta versión, la palabra de Dios para todos, ahí mismo en Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como un campesino sacude la paja de los granos de trigo. Pero he orado para que no pierdas tu fe, y cuando vuelvas a mí, ayuda a tus hermanos a ser más fuertes. Pedro estaba a punto de perder la fe, ya no quería seguir. Regresó de donde Dios lo había sacado. Pero cuando regresó, hermano, cuando el Señor le preguntó si lo amaba 3 veces,
el Señor le recordó que tenía que seguir en la obra, que tenía que cuidar, apacentar a la grey de Dios, pastorear. Hermano, quizá a través de todo esto tú te has olvidado, quizá tu fe ha decaído, pero lo que Dios quiere es que se levante tu fe. Y el Señor le dice, he aquí que no te falte la fe. Hermano, esa palabra fe es fidelidad, confianza. No pierdas la confianza en Dios en estos tiempos. Afírmate en el Señor. Él sabe lo que hace, aunque nosotros no lo sepamos. Cuando somos zarandeados pensamos que el Señor no nos ama, pero no pierdas la confianza, porque Él le dijo a Pedro, yo estoy orando por ti. Dice Romanos que Él es el que intercede ante el Padre por nosotros. Y lo que le dijo una vez vuelto, afirma y confirma a tus hijos, a tus hermanos, confírmalos. Este mismo Pedro, ya cuando era grande, era un hombre ya maduro, escribe ahí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo del 8 en adelante. Pedro ya había pasado por esto, ya había sido zarandeado, ya había regresado fortalecido en el Señor, y escribe este consejo para ti, hermano, que quizá está siendo zarandeado o que quizás será zarandeado. Dice la palabra de Dios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, que tu fe no decaiga, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, has perdido tu trabajo, no eres el único, hay muchos que lo han perdido, pero también hay muchos que Dios los ha levantado. Has perdido un ser amado. Quiero decirte que en estos tiempos no fuiste el único. Muchos hermanos no solo han perdido un ser amado, han perdido familias completas. Pero hermano, los mismos padecimientos, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, porque nuestro Dios nos ama, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, si Dios permite que seamos zarandeados, no es para que caigamos, es para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestra confianza en Él esté. Y quiero decirte que después de ser zarandeados, el Señor dice, estás listo para ser usado. Vienen tiempos donde Dios va a levantar a su iglesia, esa iglesia que está lista como ese grano de trigo para ser usada, para llevar esa palabra. Es necesario que el trigo muera para que entonces haya vida. Es necesario que el trigo muera para que lleve fruto. Pedro después de ser zarandeado, no solo sufrió, también fue muerto, pero ahora tú y yo hemos recibido la bendición de la palabra de Dios, porque gracias a Cristo esas semillas fueron usadas. Hermano, espero que tú seas esa semilla que esté siendo limpiada para que estés lista para usarse. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Y Señor, si estamos pasando por una necesidad, levántalos, establécelos, afírmalos, y que la confianza en ti nunca decaiga. Bendice a tu amada iglesia. Estás preparándonos porque viene, Señor, vienen tiempos donde la iglesia será usada de una manera hermosa como lo fue Pedro. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano.